Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, que estén siguiendo las lecturas y llevando la materia poco a poco, ¿no? De a poco nos vamos metiendo un poco en los contenidos de la materia. La idea de esta segunda semana, como les comentaba en el campus, es organizar la clase en dos bloques. Un primer bloque, que va a ser un video, dedicado a la refalosa y los trabajos que ustedes fueron posteando en el campus, y un segundo bloque que va a ir en otro video, que va a estar dedicado al texto de Giorgi y a el cuento El matadero de Martín Cohen, ¿no? Así que bueno, arrancamos rápido ya con este primer bloque, porque como las clases tienen que ser breves, trato de ser lo más sintética y dinámica posible, ¿no? Así que, como la otra vez, como la semana pasada, eh, yo preparé un PowerPoint que voy a subir a la clase, al campus, perdón, para ir punteando, bueno, cuestiones que me interesan destacar. Bueno, entonces, digamos, como coda de la semana pasada, yo les propuse un ejercicio de escritura en torno a La refalosa, que es un poema de Hilario Ascasubi, ¿no? Bien. Lo primero que uno podría pensar, ¿no? Yo no les di ninguna, digamos, les di una pauta de escritura, pero no les dije más nada en relación con el poema, ni hice una introducción, ni nada por el estilo. Entonces, lo primero que yo haría, digamos, les sugiero por lo menos hacer cuando nos acercamos a estos textos que aparte están muy distanciados en el tiempo de nosotros, ¿no? Este es del siglo XIX, es preguntarnos en primer lugar qué estoy leyendo, ¿no? Primera pregunta que me puedo hacer frente a la refalosa. ¿Qué es la refalosa? ¿Qué estoy leyendo, no? Y podemos hacer una primera búsqueda, digo, una mini investigación o una muy somera búsqueda en internet, por ejemplo, sobre justamente qué estoy leyendo. Entonces, si ustedes googlean, ¿no?, la refalosa en internet, rápidamente se van a enterar que La refalosa es un poema gauchesco, ¿no?, incluido en Paulino Lucero, ahí está en la tapa del libro, que es un libro que reúne a su vez los textos que Hilario Ascasubi escribió durante un periodo muy específico de su vida, que es los años que pasó en el sitio de Montevideo, ¿no? ¿Qué es el sitio de Montevideo? El sitio de Montevideo se desarrolló entre 1843 y 1851 y consistió justamente en el sitiamiento de la ciudad de Montevideo, donde estaban eh, las fuerzas del líder oriental Rivera, ¿no?, con los unitarios exiliados eh, de Buenos Aires de Buenos Aires y de otras provincias del país, y con los románticos argentinos, ¿no? Había como varias generaciones antirrocistas, ¿no? Todos estos refugiados en Montevideo, al amparo de Rivera, que era un líder oriental, y rodeados por Oribe, que es el aliado oriental de Rosas en Uruguay. Aclaro esto porque cuando la refalosa hace mención al presidente, el presidente es Oribe, no es Rosas, ¿no? Por ejemplo, digo, para ubicarnos un poco sobre cuál es el contexto en el que se está escribiendo este tipo de literatura. Eh, la ciudad está sitiada, por afuera hay barcos franceses e ingleses que están tratando de ayudar, asistir a los unitarios, pero no lo logran, y todo el tiempo en Paulino Lucero, digamos, no, ustedes no lo tienen por qué saber, ni lo tienen por qué leer, pero digo, hago referencia a esto, todo el tiempo en Paulino Lucero va a haber figuras relacionadas con los pasados, ¿no? Traiciones, gente que logra escapar del sitio, clandestinidades, digamos, porque justamente hay una situación de excepción que es este sitiamiento de la ciudad. Por otro lado, otra cosa que es importante tener en cuenta de Paulino Lucero es que es un libro que se publica en 1871 como libro, pero los textos que se incluyen en ese libro
circulaban como gacetas. Ascasubi, que es el nombre del autor, digamos, asumía una voz ficcional que se llama, que llevaba el nombre de Jacinto Cielo, ¿no? Que escribe como si fuera un gaucho, ¿no? Asume una voz gauchesca, que a su vez publica una gaceta, ¿no? El gaucho Jacinto Cielo es el editor de este diario antirrosista, destinado a denunciar los horrores del rosismo y por otro lado a mantener unida y entusiasmada a la tropa que está dentro del sitio de Montevideo, ¿no? Esperando que Oribe sea derrotado por fuera o esperando poder resolver esa situación de sitiamiento, digo. Y esta idea de asumir una voz gauchesca, ¿no? Es algo propio del género gauchesco, ¿no? Es algo que va a aparecer en Hidalgo, en Del Campo, en Estanislao del Campo, en José Hernández, también en Martín Fierro, como van a ver en pocas semanas, pero la particularidad de Ascasubi es justamente la idea del gaucho gacetero, es decir, es un gaucho que escribe, ¿no? Que escribe una gaceta, y que va a tener también un correlato, digamos, un adversario en el mundo de la escritura, que son los gauchos gaceteros rosistas, por ejemplo, Luis Pérez, ¿no? También quería marcar esto, es decir, que la batalla de los cuerpos, esa guerra entre unitarios y federales, se replica en la escritura, ¿no? En la guerra de los papeles, de estas gacetas, que son literatura, como son los diarios ahora, en el sentido de son literatura muy coyuntural, tiene que ver con comentar los hechos de esos días, de esa semana, y de responder a quien está escribiendo y con quien se está polemizando. Es decir, eso tiene mucho que ver con el contexto de ese momento. Por eso muchas veces es difícil reponer qué estamos leyendo. Es decir que antes de entrar a la Refalosa, tendríamos que tener en cuenta, es importante pensar, ¿no?, en el Paulino Lucero, digamos, en donde fue publicado este poema, y que va a implicar pensar a su vez dos cuestiones. Por un lado, que pertenece Paulino Lucero y la Refalosa a un género específico que es la gauchesca, y que es un género que, como dice Josefina Ludmer, ¿no?, empieza con Hidalgo y termina con José Hernández, si bien después hay otras manifestaciones o reescrituras, digamos, es un género que empieza y termina en el siglo XIX, y que tiene que ver con justamente esto que decía antes, que es adoptar que un escritor letrado, una voz gaucha, ¿no?, para hablar y para escribir, ¿no? Hace un como si, y el como si es la oralidad. Entonces, todo el tiempo se va a estar cruzando la oralidad y la escritura en la poesía gauchesca. Y, por otro lado, Josefina Ludmer, que es una de las teóricas de las críticas argentinas más importantes que ha trabajado el género, justamente su libro sobre la gauchesca se llama El género gauchesco. Otra de las cuestiones que va a marcar es que el género tiene que ver siempre con una cuestión con un otro, ¿no? Con una batalla con un otro. Desde el punto de vista de esa voz gaucha que se asume, ¿no? En el caso de Hidalgo es España, en el caso de Ascasubi es Rosas, o en el de Pérez son los unitarios, ¿no? En el caso de Estanislao del Campo es la ciudad, y en el caso de Hernández es el Estado. Entonces, siempre va a haber adversarios en la gauchesca, ¿no? Y en ese sentido, frente a ese otro, ya sea que en general se identifica con el poder aparte, ¿no? Con distintos tipos de poder, pero con el poder, el gaucho va a adoptar dos tonos. El lamento, como Martín Fierro, por ejemplo, sobre todo, digamos, también hay desafío, pero sobre todo lamento, y el desafío, ¿no? Desafiar al otro. Estos dos tonos son centrales en la gauchesca, y es lo que vamos a ver en la Refalosa, ¿no? El desafío al enemigo. Otra cosa que es importante tener en cuenta respecto a la gauchesca es que es una literatura, y de Ascasubi puntualmente, es que es una literatura de guerra, digo, Hidalgo también es una literatura de guerra, ¿no? Es decir, que se va a construir siempre en relación con este adversario, ¿no?, lo que comentaba antes, y también para alentar a la propia tropa, ¿no? Se va a denunciar al otro y se va a buscar
reforzar la identidad de los propios, nosotros somos los buenos. Y justamente en este enfrentamiento dialógico que tiene que ver con reproducir la lógica de la guerra en las palabras, no va a haber alianza posible, ¿no? Ni matiz posible. Y el tercer aspecto que habría que tener en cuenta antes de entrar a la Refalosa es que, además de ser una literatura de guerra, digo, la gauchesca es también en el caso de Hidalgo, que es un poeta independentista, digamos, que escribe sobre el periodo de la independencia, cuando todavía no existen los federales y unitarios, es una literatura de guerra. Pero aparte, Ascasubi, que viene después, ¿no? Escribe años después, va a ser antirrosista, ¿no? Dentro de esa guerra, o de ese segundo periodo de guerras en Argentina. Y esta literatura antirrosista va a conectar a Ascasubi, ¿no? Que se relaciona con otros gauchescos por el género, va a conectar a Ascasubi con un imaginario mucho más amplio que tiene que ver con otros autores del momento contemporáneos. Por ejemplo, Esteban Echeverría, ¿no? Como marcaba Pablo Anzolavere en Teóricos. Esteban Echeverría, Sarmiento también, Sarmiento hace referencia en Viajes, por ejemplo, a la Refalosa, en Tablas de Sangre aparece sistemáticamente, digamos, varias veces la Refalosa también como método de tortura, es decir que el imaginario que está trabajando Ascasubi tiene que ver con una serie de denuncias y un imaginario que se trama alrededor de Rosas como adversario político y como monstruo, ¿no? En esa voluntad denuncialista de esta literatura, que por otro lado no es para nada autónoma, ¿no? Está absolutamente destinada y abocada a la política. Bien, esto a modo de introducción. Es decir que, en resumen, ¿no? Lo que vamos a ver en Paulino Lucero, o lo que podrían ver si ustedes les da curiosidad y quieren leer Paulino Lucero, es que es la construcción que hace Ascasubi, ¿no? A partir de esta gaceta, este diario que él edita, de una voz gaucha, que toma el nombre de Jacinto Cielo, y que va construyendo un mundo cerrado que remite justamente al sitio de Montevideo. Entonces, a partir de esta ficción enunciativa, como se le llama, como se definen por lo general la gauchesca, Ascasubi va a retomar ciertos géneros de la guerra, van a ver, esto lo marca Pablo Anzolavere, en Paulino Lucero todo el tiempo aparece, por ejemplo, un informe, un parte de guerra, ¿no? Aparte de la amenaza como género, ¿no? Como género de la guerra, es decir, que va a reescribir en clave ficcional y en clave gauchesca todos estos géneros y formas discursivas que circulaban en ese mundo sitiado de Montevideo, ¿no? Pero también va a hacer referencia a los actores, ¿no? Va a aparecer Rosas, Oribe, Manuelita, por ejemplo, en otros poemas, héroes unitarios también van a aparecer, ¿no? De una forma aludida, ¿no? Muy al pasar y coyuntural, por eso decía, aclaraba, presidente se refiere a Oribe y no a Rosas. Quien leía en ese momento Paulino Lucero no necesitaba esa aclaración, sabía que se estaba refiriendo a Ascasubi a Rosas, ¿no? Perdón, a Oribe y no a Rosas. Y por otro lado, también se va a reconstruir este mundo, ¿no? Piensen en Piglia, ¿no? La literatura sirve para reconstruir a través del lenguaje mundos. Esto es lo que hace Ascasubi con el sitio de Montevideo, reconstruye en las palabras ese mundo en guerra, sitiado de la ciudad, ¿no? Y también va a retomar personajes, ¿no? Decíamos géneros, y también imágenes. Por eso uno lee Paulino Lucero con las tablas de sangre, y ve todo el tiempo la relación. No porque eso sucediera en realidad, ¿no? Siempre vamos a ver, tanto en Tablas de Sangre, como en El Matadero, como en Paulino Lucero, una exageración, porque lo que se está construyendo es al enemigo, no se está haciendo un informe, digamos, un informe histórico, ¿no? Lo que se está tratando de hacer es literatura política, por ende importa mucho más denunciar ese enemigo que contar la verdad. Y siempre va a haber un corrimiento y una estilización
de aquello que se narra. Eso es lo que me interesa, ¿no? Marcar. Y una ficcionalización, siempre va a haber ficción en estos textos. Y, por último, este mundo se reconstruye según la lógica de amigos y enemigos, ¿no? Como decía antes, no hay alianza posible ni diálogo posible con el adversario. Con este contexto, esta primera introducción, entramos a La Refalosa, ¿no? Que era el poema que tenían ustedes para leer esta semana y para trabajar en sus casas. Uno podría decir, ¿no? Apareció en varios de sus trabajos. La Refalosa, de nuevo, ¿no? Si uno googlea, va a encontrar como dos definiciones iniciales. Una es que se relaciona con un género musical, ¿no? Que el género musical ese no existía, no es propio del rosismo, sino que existía desde la época de la independencia, un género del cono sur, ¿no? También se baila en Chile, que tiene que ver, es un baile folclórico, digamos, un baile popular que tiene que ver justamente con resbalar los pies. El hombre resbala los pies y por eso se le llama la refalosa. La refalosa tiene que ver con, ¿no? El agauchamiento de ese sonido, la S y la B larga. Y por otro lado, entonces, por un lado está el género musical, que apareció de hecho en varios trabajos. Es una danza, ¿no? La refalosa. Y por otro lado, tiene que ver con, o alude a un método de tortura de la mazorca, que, como dijo Pablo Anzolavere, ¿no? Marcó, aparece, empieza a circular en los textos antirrocistas alrededor de los principios de los años 40, la década del 40, ¿no? Aparece en El Matadero, aparece en este poema y aparece también en Tablas de Sangre. Una práctica de tortura característica del rosismo. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento central de La Refalosa? Lo que leemos en La Refalosa, justamente explotar literariamente ese cruce, el cruce entre lo musical y el baile, y la práctica de tortura federal, ¿no? Ese va a ser el cruce que vamos a estar todo el tiempo observando o percibiendo en el poema. Ahora bien, ¿cómo hace? Digamos, ¿cómo trabaja? ¿Cómo logra plantear ese cruce? Entonces yo pensé, digamos, elegí cuatro procedimientos centrales que aparecen en el poema. El primero y principal es que la refalosa le da la voz al enemigo, ¿no? Es decir, que hay como una doble ficción. No solo está la ficción enunciativa de la voz gaucha, sino que esa voz gaucha es la voz del enemigo, ¿no? Hay como una doble instancia de ficcionalización. Y es gracias a que el poema le da la voz al enemigo que Ascasubi puede construir esa lengua brutal y asesina, ¿no? Porque si fuese el gaucho Jacinto Cielo quien habla, no hablaría de esa manera, se contendría, ¿no? Pero al darle la voz al enemigo lo que permite es desatar la lengua, ¿no? Y justamente mostrar, que eso es la denuncia, ¿no? Mostrar ese disfrute, entrar en esa zona de cruce tan perturbadora entre el humor y la violencia. Justamente esa es la dimensión denuncialista del poema. Y uno sí, por ejemplo, y una de las diferencias grandes que tiene, por ejemplo, con El Matadero, que en El Matadero hay un narrador que está por fuera de los acontecimientos y que observa, digamos, entre comillas, aquello que está pasando. Y el narrador en algún punto media ideológicamente en relación con eso que está pasando. Entonces, hace ingresar, como dice Piglia, ¿no? Hace ingresar la voz del otro en esos matarifes, incluso es una voz, es la gran innovación que tiene en Matadero, una de las grandes innovaciones que tiene, pero al mismo tiempo matiza, digamos, matiza ideológicamente, denuncia a esos matarifes, el propio narrador, ¿no? Denuncia aquello que se está haciendo contra el unitario. En este caso, no, ¿no? Todo lo deja del lado del lector, ¿no? Al darle la voz al otro, se deja toda la decodificación de esa denuncia en el lector, que debe entender, ¿no? Que
Askazui no piensa como ese gaucho mazorquero que está amenazando, y que ahí radica una denuncia. Y en ese sentido, uno podría decir, eso es lo que el poema alude y no muestra, ¿no? En términos de Piglia, justamente, que al mostrar esa lengua y ese narrador monstruoso, ¿no? Brutal y asesino, se denuncia sin decir que es un asesino y brutal. Bien, entonces, primera estrategia central, darle la voz al enemigo, que digamos, recuérdenlo cuando entremos la semana que viene en la segunda unidad del programa, porque justamente vamos a trabajar fuertemente con esto. Esta idea de darle la voz al enemigo funda toda una línea en la literatura argentina, por eso también lo marco. El segundo punto, que me parece que justamente a través del cual se busca explotar este cruce entre el baile y la práctica de tortura, es la idea de la fiesta de la guerra, de que la guerra es una fiesta, ¿no? No trata con dramatismo la guerra y el enfrentamiento, la adversidad, sino con un tono festivo que al mismo tiempo produce horror, por supuesto. Y en este sentido, de nuevo, no hay alianza posible ni matices. Aquello que rastreaba Pablo en el matadero, en la figura del joven, a quien tiene la desgracia de ser identificado como un unitario, es como la plasmación del fracaso de esa especie de tercera posición de la joven argentina, acá no existe como dimensión, ¿no? El otro es un otro absoluto, y de hecho ese otro absoluto y esa falta de alianza, esa imposibilidad de la alianza o del diálogo, de Grieta, se da cuenta, ¿no? Justamente en cómo el mazorquero se refiere a la víctima, a Jacinto Cielo, digamos, a quien está amenazando, ¿no? ¿Por qué? Porque quien aparece como víctima de los mazorqueros es un cuerpo que habla, ni siquiera aparece su voz, ¿no? No hay diálogo posible en el más literal de los sentidos. Es un cuerpo que se retuerce, que clama y habla de su dolor a través de su expresividad, ¿no? Pero no se le da la voz. Y al no darse la voz, que es como el rasgo prototípico del ser humano, ¿no? El habla, es una de las tantas instancias de deshumanización del poema, ¿no? El otro es eso, es una presa a la que da gusto cazar, y eso es lo que produce el goce, ¿no? Piensen de nuevo, ¿no? Piensen en esto cuando lean, por ejemplo, El niño proletario, pero no solo eso, sino, por ejemplo, en Cadáver exquisito. Lo primero que se le hace a las víctimas a los humanos que se clonan y se crían para consumo es sacarle las cuerdas vocales, ¿no? Como si la voz fuese una dimensión central de la humanidad, cosa que vamos a retomar en el segundo bloque de la clase. Pero no solo eso, no solo no se le da voz, este cuerpo habla solo, digamos, es un cuerpo que habla, pero no una persona que habla, sino que además es un cuerpo que en todo el poema va a aparecer fragmentado, nunca va a aparecer en términos globales ni cabales, otro rasgo de deshumanización, y además va a ser animalizado, ¿no? Todo el tiempo todas las partes del cuerpo del unitario son identificadas con partes animales. Por eso digo, es una presa, ¿no? Ese unitario. Entonces, segundo punto en ese cruce. Por eso también es una fiesta. Al ser despersonalizado es más fácil cazarlo, ¿no? Más fácil disfrutar ese momento, ese acto de matar, y es más fácil justificarlo también. El tercer aspecto que me interesaba marcar es algo que apareció también mucho en sus trabajos, que tiene que ver con el tiempo de la narración y justamente qué se narra. Lo que se narra es lo que va a pasar, ¿no? No algo que pasó, sino lo que va a pasar. Y en ese sentido lo narra como una receta el poema, ¿no?
Uno de sus compañeros definió el poema de una definición que me gustó mucho del poema, que es una pedagogía humorística de la tortura, ¿no? Hay algo pedagógico en esa explicación. Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer aquello, ¿no? Es una receta sobre cómo se practica una tortura, ¿no? Un método de tortura. Y digamos, la receta, o la construcción de ese género discursivo, la adopción de ese género discursivo que es la receta, se da a partir de dos elementos, podríamos decir. Por un lado, el uso del presente, primero hacemos esto, después hacemos esto, ¿no? La idea de que el uso del presente refuerza esta idea de repetición, ¿no? De una práctica institucionalizada, siempre hacemos lo mismo y siempre vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Así también se explica una receta de torta, ¿no? Primero el agua, después la harina, no sé, soy pésima cocinando, pero digo, el uso del presente da la idea justamente de costumbre y de sistematicidad. Y por otro lado, otra cosa que va a aparecer muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la receta, es la interpelación directa, ¿no? A ese vos que es Jacinto Cielo, y nosotros como lectores, digo, nosotros ocupamos el lugar de Jacinto Cielo en el texto. Se amenaza a Jacinto Cielo, pero como la interpelación es al lector, también nosotros estamos interpelados por esa amenaza. Entonces, la interpelación directa, que también es algo propio de la receta, ¿no? Hace esto, hace aquello, acá es, te vamos a hacer esto, vas a hacer aquello, ¿no? Y por otro lado, otra cosa importante en relación con esta idea de la receta de tortura, tiene que ver con el nosotros. Es un yo que rápidamente, como marcaron algunos también en los trabajos, pasa a ser un nosotros, un narrador en primera persona plural. Y es importantísimo esa dimensión, no solo porque siempre, digamos, porque va a dar de nuevo, va a reforzar esta idea de la práctica institucionalizada de tortura, no es que son personajes particularmente crueles, o excepcionalmente crueles, sino que es una práctica avalada por un Estado terrorista, ¿no? En este caso. Eso es lo que se denuncia en el texto. Y por otro lado, se refuerza esta idea que también aparece muy fuerte en El Matadero, del todos contra uno, ¿no? Y es como la versión, la inflexión crítica y antipopular de la configuración de plebe, ¿no? De pueblo, ¿no? Es, ese pueblo que apoya a Rosas y mata, ¿no? Mata siguiendo, sojuzgado y siguiendo al tirano, siempre funciona de manera colectiva, es retratado por los antirrosistas como en términos colectivos, mientras que los unitarios están del lado del bien y de la civilización, de nuevo, ¿no? En la literatura antirrosista, también hay literatura rosista, siempre están individualizados, ¿no? Todos contra uno. Y eso también refuerza el poder de la denuncia, la injusticia de lo que está pasando. Y el último aspecto que quería mencionar, en relación con la refalosa, es justamente la estilización, que también apareció mucho en los trabajos en relación, dicen, en lenguaje popular, en lenguaje grotesco, grosero. A mí lo que me parece importante marcar de esas definiciones es que el lenguaje está todo el tiempo estilizado, trabajado, justamente para producir un determinado efecto, ¿no? Que tiene que ver con el horror y el humor. Akasubi se recurre a múltiples recursos poéticos y literarios en general, justamente para intensificar esa lengua popular. No es solo lengua popular, ¿no? No es solo una voz hace como un gaucho, sino que todo, digamos, se refuerza y se intensifica esa lengua para justamente producir un efecto específico, que tiene que ver con justamente cruzar la musicalidad y la violencia, y producir un efecto que por un lado genera horror y miedo, y por otro lado genera risa. Digo, por eso rescataba esta definición de uno de sus compañeros de la pedagogía humorística de la tortura, porque en la refalosa, así como hay, así como, digamos, así como el matarife, el mazorquero es denunciado
como brutal y muestra que se divierte, también hay un efecto humorístico en aquello que se narra en nosotros como lectores. Y de nuevo, pensemos, digo, si uno se puede, o a uno le gusta ese tipo de humor, ¿no? Y pensemos que justamente Paulino Lucero, o Ascasubi, escribe literatura de barraca, o sea, literatura de guerra. Entonces, parte de, es como una canción de cancha, ¿no? Salvando mucho las distancias. Parte de aquello que se le dice al adversario tiene que ver con minimizarlo, denunciarlo, hostigarlo, y otra parte tiene que ver con entretenerse, digamos, y es parte, esa violencia tiene una dimensión humorística y de entretenimiento que también involucra a los lectores desde ese lugar. También quería marcar eso, ¿no? Este humor tan particular que va a reaparecer en la literatura argentina, particularmente también por eso lo marco, en Lamborghini, ¿no? Que no por nada definió la gauchesca como un arte bufo. Y en todo caso habría que discutir la semana que viene si esa dimensión aparece o no aparece en un texto como El niño proletario, por ejemplo. Entonces, en resumen, no, perdón, me salté una parte. Quería marcar algunos recursos poéticos antes de resumir e ir a algunos apuntes sobre sus trabajos. Yo decía, ¿no? Esta estilización de la lengua. Yo dividí en 3 grupos, vamos a poner los 3, en 3 grupos los recursos poéticos que a mí más me interesan del poema. Hay otros, ¿no? Pero yo recorto estos 3 grupos y estos recursos. ¿Por qué? Justamente para empezar a pensar no solo en señalar recursos, o sea, poder señalar una categoría, o digo, poder definir un narrador, poder definir qué está pasando en el texto, sino también empezar a pensar para qué sirven, qué efectos se están produciendo en esos textos. Entonces, el primer grupo que yo, digamos, recorté tiene que ver con los juegos de rima, aliteración, ¿no? Las interjecciones, las exclamaciones, que justamente buscan transmitir a través del sonido, sobre todo, esta idea de ritmo y musicalidad en el poema, ¿no? Que justamente apunta a este cruce, a esta idea de la fiesta de la guerra. Ya empieza, ¿no? Ya empieza, mirá gaucho salvajón que no pierdo la esperanza y no es chanza de hacerte probar qué cosa es tintín y refalosa. Ese tintín refiere al cuchillo, ¿no? Pero al mismo tiempo tintín apunta a ese tipo de sonidos de sonoridades que se relacionan con el jolgorio, con algo, con sonidos, ¿no? Sonidos de fiesta, alegres. Alegres no sé si sería exactamente la palabra, de fiesta. Y al mismo tiempo, ¿no? Todas estas, las aliteraciones, las rimas, las interjecciones, por otro lado, los cortes de los versos le dan, como mencionaron muchos, ritmo, es lo que le da ritmo al poema. Por otro lado, me parece que hay un segundo grupo de recursos poéticos que tienen que ver con los modos de denominar a ese cuerpo enemigo, a ese cuerpo del unitario. Y acá entran las metonimias, las metáforas, ¿no? Los símiles, que en general, yo decía, ¿no? Por un lado, fragmenta el cuerpo del otro, y por otro lado lo animaliza para deshumanizarlo. Entonces, si ustedes siguen, ¿no? Cómo aparece el cuerpo del unitario en el poema, todo el tiempo se lo identifica con un animal, una presa. El cogote, el pescuezo, se lo sujeta como un potro, ¿no? Y digamos, justamente apunta a este efecto que comentaba antes de deshumanizar ese cuerpo que se está torturando. Otra cosa que aparece muy fuerte, que también aparece en El Matadero como un aspecto de particular crueldad, es la desnudez y la tirantez, ¿no? Lo primero que se hace con un enemigo es desnudarlo, porque ahí se le quita su dignidad, ¿no? Su pudor. Que es una escena que funciona casi en espejo en ese sentido de El Matadero, lo que se encuentra en El Matadero. Y el tercer grupo de recursos poéticos que yo recorté
tiene que ver con otro tipo de recursos que apuntan a la ironía del poema, ¿no? Por ejemplo, el uso de diminutivos, desnudito, ¿no? O también el uso de hipérboles, pero con un sentido irónico humorístico. Larga sangre que es un gusto, ¿no? Justamente en esa ironía del uso de los diminutivos y las hipérboles, me parece que en gran medida pasa por esa ironía la dimensión, la denuncia del poema, ¿no? Eso que en el fondo se está denunciando. Hasta acá, ¿no? La cuestión de mis propuestas en relación con el poema. Ahora, para cerrar, me gustaría detenerme un poquito en los trabajos que ustedes presentaron, que fueron posteando en el campus esta semana. Yo les di una pauta de escritura, ¿no? Que era bastante amplia, pero tenía una serie de especificidades, ¿no? Pedía que, en base a lo trabajado sobre Piglia y el texto Modos de narrar, ¿no? Se analizara en la refalosa una serie de cuestiones. ¿Quién está narrando? ¿Qué está narrando? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué? Y se escribiera, ¿no? Y se sintetice su respuesta en un párrafo de no más de 200 palabras. Entonces, mi primera observación, mi primer comentario apunta justamente a leer la consigna, ver, digamos, responder lo que dice la consigna y no lo que yo quiero decir sobre la refalosa, ¿no? Digamos, estoy segura que todos tenían muchas ideas sobre la refalosa, pero justamente lo que vamos a empezar a trabajar en la materia, y van a trabajar, digo, en todas estas materias que tienen que ver con ir encontrando argumentos, hipótesis de lectura, ir moldeando nuestra capacidad argumentativa, ensayística, justamente tiene que ver con poder responder a lo que se me está pidiendo. Entonces, no escribir más de 200 palabras, si se piden 200 palabras, escribir un párrafo, si se pide un párrafo, hubo varias respuestas que lo dividían, segmentaban en varios párrafos. No, porque yo pido un párrafo, entonces, justamente, digamos, tiene una razón de ser pedir un párrafo que tiene que ver justamente con tratar de no segmentar las preguntas, no dar respuestas, no escribir respuestas que busquen responder la consigna y ya, sino justamente elaborar una reflexión crítica en torno a lo que se pide. Y para eso un párrafo ayuda a estimular la cohesión entre las frases, ¿no? y entre las ideas, ¿no? La idea es que todo se relacione y se encadene en ese párrafo. ¿Quién está narrando? Un matarife a mí no me sirve como reflexión crítica, a eso voy. Estos ejercicios apuntan a eso, apuntan a desarrollar una línea argumentativa y el análisis crítico, no a cumplir con requisitos, ¿no? La extensión. Por otro lado, la forma, esto que decía, ¿no? La cuestión del párrafo y cómo respondo a eso. Por otro lado, si yo planteo, en base a lo trabajado en nuestro encuentro virtual sobre modos de narrar, lo que también estoy pidiendo es que se involucre alguna de las ideas trabajadas en clase, ¿no? Entonces, en la mayoría, de hecho, de los textos no apareció Piglia. Tampoco la idea, como vamos a ver ahora en breve, es forzar el argumento sobre Piglia, pero sí tratar de ver, bueno, ¿qué se trabajó en clase? Es un ejercicio de síntesis, ¿no? Lo que vimos y lo que estoy leyendo, ver qué idea se me ocurre a partir del entrecruzamiento de estas ideas, ¿no? Entonces esto, ¿no? Textos a considerar y qué se pide en función de lo trabajado en clase. Esa es la idea de cómo vamos construyendo estas propuestas de lectura. Y lo marco también para futuros, por supuesto, para futuros trabajos. Lo segundo que quería remarcar como pauta tiene que ver con la importancia de recortar, de saber justamente adoptar un punto de vista, porque a la larga todos estos ejercicios son como pequeños ensayos para poder eventualmente, por ejemplo, escribir un ensayo, ¿no? Y lo principal en el plano ensayístico, diría, siempre, es tener un punto de vista, saber qué quiero decir sobre ese texto, ¿no? Y ver cuál es la forma más eficaz, atractiva de decirlo. Entonces,
Lo que yo siempre les voy a pedir en este tipo de trabajos es, por un lado, que piensen qué quieren decir de ese texto y acomoden las ideas, lo que se pide alrededor de eso que ustedes quieren decir. Y por otro lado, que traten de ser lo más estratégicos posible en el planteo, en el desarrollo de sus argumentos. ¿Esto qué quiere decir? Tratar de cubrir, responder a la consigna, y por otro lado ser bien específicos a la hora de responder esa consigna, ¿no? Ejemplificar, no con un choclo de, no me citen toda la refalosa, pero sí precisar aquello que se quiere demostrar, ¿no? Y en esta dimensión siempre va a ser central mucho más el cómo que el qué. No me cuenten el argumento de la refalosa, yo ya lo conozco, me interesa mucho más que ustedes se centren en los procedimientos, cómo se cuenta eso, que traten de encontrar justamente un aspecto específico que a ustedes les interesa trabajar en relación con eso. Estoy con poco tiempo, así que no voy a leer los ejemplos, pero yo acá recorté de cada una de las comisiones 2 ejemplos de párrafos. El primero está un poco cortado, pero porque era más largo, en el que me parece que hay una buena combinación de el texto de Piglia, digamos, la incorporación de lo que se trabajó en relación con Piglia, el análisis de la refalosa y un ejemplo específico, digamos, un punto específico que se quiere marcar, ¿no? En un párrafo bien escrito, digo. Entonces, destaco estos 2 ejemplos, los pongo acá en el PowerPoint para que ustedes los consulten con tiempo, porque me parece que son buenos casos para tener en cuenta para futuras ejercitaciones. 3. El tercer punto que quería marcar tiene que ver con el uso del lenguaje, que es algo que vamos a tener, digamos, vamos a trabajar como podamos, somos muchos, pero bueno, yo voy a ir marcando algunas cosas, lo que vaya observando, y digo, sin pretensión de ser exhaustiva, en todo caso eso entrará en una etapa posterior cuando hagamos una evolución más individualizada de los trabajos. Entonces, respecto al uso del lenguaje, les quería marcar algunas cuestiones importantes. Primero, revisen la redacción. Es muy común, todos tenemos erratas, todos escribimos, yo escribo siempre con un montón de erratas, me vuelvo loca porque después me quiero matar de lo que veo. Entonces, traten de revisar siempre los textos, releerlos, dárselos a leer a otro para ver si se entiende lo que están queriendo decir, ¿no? Primero, para evitar erratas sobre todo. Y por otro lado, ya entrando en un nivel un poco más específico, mi sugerencia siempre es que traten de evitar los lugares comunes, los giros muy típicos, ¿no? Que, digamos, aprendidos de textos más tradicionales que ahora ya suenan, se volvieron remanidos, ¿no? Traten de evitar la sobreadjetivación, algo que, digamos, una adjetivación que no suma nada, ni es específica en relación con lo que quiero plantear, ¿no? Y traten de evitar también tecnicismos si no apuntan a algo que yo quiero decir en relación con ese texto. Por ejemplo, si ustedes quieren mencionar qué tipo de narrador es, si es en primera, en segunda, si pasa, me parece perfecto, siempre y cuando eso apunte a marcar un argumento en relación con ese narrador que se marca, ¿no? Si no, es un sinsentido, a eso voy, ¿no? Y por otro lado, cuando tengan dudas en relación con la redacción, pueden siempre consultar a Fundeu, que está muy bueno, como es una especie de, es un sitio de internet que justamente contesta dudas de uso del lenguaje, o al Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE. Son 2 lugares que ustedes, si tienen dudas, por ejemplo, el poema en sí mismo, si lleva tilde, eso Fundeu lo contesta en un segundo, es solo googleando. Entonces, traten de todo lo que les suene de medio raro, googlearlo, consultarlo, ¿no? A base de oposición, cabe destacar, en base, ¿no? O sea, ahí hay errores a ajustar en relación con la gramática. Y por otro lado, yo seleccioné muy azarosamente algunos ejemplos como para ir trabajando ciertas cuestiones de redacción. Entonces, en el primer ejemplo, por ejemplo, lo que marco ahí en subrayado y en negrita, es esta idea de
evitar el lugar común. Un grupo antiguo argentino o la sobreadjetivación que no va a ningún lado. Un grupo antiguo argentino, ¿qué significa? Es mejor decir directamente federal. Digo, esa es sumar palabras en un ejercicio que justamente implica decir todo lo que pueda en la menor cantidad de palabras posibles, ¿no? También acá otro tipo de giro que muy remanido, digamos, narrando este poeta una alabanza a la violencia, este profeta. Decir que el poeta es un profeta hoy en día, digamos, no suma nada en términos críticos, ¿no? Aparte habría que ver si acaso hubiera un profeta o no. En todo caso, habría que discutirlo eso, ¿no? Y no es el punto del ejercicio. Y también ojo con este tipo de oraciones, aparecieron en varias, que no tienen un verbo conjugado y simula ser una oración independiente cuando en realidad es como una oración que quedó muy larga y ponemos un punto para que no quede tan larga. Y en realidad no es una oración gramatical, digo, esta que empieza con el gerundio, narrando este profeta una alabanza a la violencia contra su enemigo conocido, los unitarios. No hay verbo conjugado en esa frase, entonces es agramatical. Lo último que marco en esa frase es, cuando decimos los unitarios, por ejemplo, esas dos mayúsculas no corresponden, porque no es un nombre propio en este caso, ¿no? Y los menos todavía, digamos, a menos que sea una banda de rock, ¿no? Los unitarios, pero en este caso nos estamos refiriendo a una facción política, es como decir peronista, partido peronista, no es un nombre propio, por ende no, es un adjetivo, no va con mayúscula. Voy señalando otros giros, por ejemplo, ¿no? Rítmica casi musical, rítmica, ritmo casi musical, ¿no? Detalles, ¿no? Como si fuese una promesa del porvenir, ¿no? Y está hablando de la refalosa. Una promesa del porvenir es un término que no corresponde en este tipo de poema, porque en realidad da cuenta de un imaginario optimista que no pertenece al imaginario del poema. Entonces, buscar otra forma de decir aquello que queremos decir, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, un poquito más adelante, cuando dice narra en verso y de un modo rítmico, simpático y musical, lo cual acentúa el terror de sus palabras, de lo que sus palabras describen hasta el más mínimo detalle. Ese simpático está destacado en cursiva en el original. Y digo, de nuevo, está bien que se marque ese uso irónico de la palabra, pero a mí me parece que en este caso simpático no es el término que se quiere, con el cual se puede definir la refalosa. ¿Es humorística? ¿Es grosera? ¿Es irónica? Sí, sí, sí. ¿Es simpática? No, no es simpática. Que sea alegre no quiere decir que sea simpático. Entonces, de nuevo, empezar a pensar bien en los términos que usamos para adjetivar y para caracterizar aquello que sobre lo que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Descripciones muy alusivas, descripciones muy expresivas, por ejemplo, o muy precisas. Alusivas no, porque aludir justamente refiere a no decir directamente, y si hay algo que es la refalosa, es directa, ¿no? Y explícita. Entonces, descripciones muy alusivas no corresponde a la lengua del poema, ¿no? Ojo también con la puntuación, por ejemplo, en la anteúltima frase, ¿no? Que dice, en el texto la refalosa, el narrador es un sanguinario federal. En ese entonces era unitarios contra federales. Hay un problema de concordancia, sería eran unitarios contra federales, pero aparte, por más de que a nosotros internamente, ¿no? Nos dé, muchas veces las pausas, las comas nosotros las ponemos por la pausa interna que tenemos en lo que pensamos escribir. Y en realidad las comas responden a reglas gramaticales. En este caso, ahí corresponde empezar con el punto, empezar una nueva frase porque hay un nuevo sujeto. Entonces, también tengan en cuenta, empiecen a tratar de ser más precisos en la puntuación, la redacción, el uso de las preposiciones, el uso de los términos, ¿no? La última, ¿no? Se genera la sensación de canto gauchesco. No, la sensación no, es un canto gauchesco. Entonces, digamos eso, es un canto gauchesco, ¿no? No genera una sensación. Eso, tratemos de ajustar la precisión en relación con lo que escribimos. Bien, lo mismo acá, ¿no? Tratemos de no encontrar, digamos, no, decir directamente, no buscar metáforas. Las metáforas están buenísimas cuando son originales y cuando buscan decir algo nuevo, pero
cuando podemos decirlo de manera lineal y no suma a nuestro argumento, yo no las usaría, ¿no? Con su oído escrito en estos versos, digamos, se refiere a la oralidad, imagino, pero complica más la metáfora que decir directamente que, no sé, el poema está instalado en la oralidad, por ejemplo, ¿no? Y el cuarto punto, como ya para cerrar, se refiere justamente a, que me parece también muy importante, a cómo empezamos a seleccionar los contenidos para argumentar, ¿no? ¿Cómo seleccionamos estas lecturas, tanto el texto fuente como la bibliografía, como el contexto, para poder responder a aquello que nosotros queremos responder? Y justo en este caso, eran centrales tanto ver cómo incorporamos el contexto histórico, si es que decidíamos incorporarlo, y por otro lado, la bibliografía. Lo que se pedía puntualmente era incorporar Piglia, ¿no? Todo lo demás, bienvenido sea si iba al caso, mencionar El Matadero, mencionar Tablas de Sangre, mencionar, no sé, Anzola Vere, Schwartzman, críticos que han trabajado mucho con estos poemas. Lo mismo en relación con el contexto histórico. El contexto histórico nos sirve en tanto y en cuanto nos ayuden en este tipo de ejercicios a analizar algo puntual de lo que se está pidiendo, pero no per se, porque no estamos en una clase de historia, sino en una clase de narrativa. Por eso yo, de este lado de la pantalla, del lado izquierdo, puntualicé dos ejemplos, digamos, dos casos en el cual, en el primero, me parece que hay un uso un poco excesivo del contexto histórico y aparte poco estratégico de ese contexto histórico, y en el segundo caso me parece que al revés, hay un buen uso del contexto histórico. Leo solo el principio del primer caso, ¿no? Dice, los partidos políticos federal, bueno, tenemos el uso de mayúsculas. Los partidos políticos federal y unitario mantenían luchas intestinas debido al opuesto de sus planteos políticos. El Partido Federal, cuyo color distintivo era el rojo, postulaba que cada provincia fuera gobernada, sigo, digamos, sí, obviamente se relaciona con la refalosa porque es un gaucho federal y es parte de lo que se está denunciando, pero de nuevo, en un párrafo, en una consigna que pide un párrafo de 200 palabras, digamos, gastar, entre comillas, la mitad de las palabras en un contexto histórico que puedo reponer por otro lado, me parece que no tiene sentido, sobre todo porque a mí lo que me interesa es conocer el punto de vista de ustedes en relación con un texto, la lectura personal que cada uno, cada una tiene en relación con un texto, y cómo hacen su cruce particular, cómo tratan de encontrar eso específico y nuevo que no fue dicho sobre ese texto. Entonces, los resúmenes, tanto de bibliografía como de contexto histórico, sirven para que nosotros nos ubiquemos, pero eso tiene que ser usado estratégicamente para plantear algo en relación con el poema, que es algo que me parece que está bien usado en el segundo caso, ¿no? En el que ya se habla del yo poético de la refalosa, en relación a ese mazorquero que a su vez está dirigiendo a Jacinto Cero, que está en el sitio de Montevideo. Entonces, contextualiza bien el poema, que es algo que, por otro lado, se recupera del marco de la refalosa, para justamente plantear esta idea de adversidad, ¿no? Y ir más rápido al análisis lingüístico y narrativo, que es lo que nos interesaba en este caso. Y por otro lado, la segunda columna, la columna de la derecha, hay algunos ejemplos sobre usos que a mí me parecen usos un poco forzados, entre comillas, de Piglia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer caso apareció mucho la idea de que, bueno, de que en la refalosa se alude y como dice Piglia, ¿no? Como en toda narración, se alude y se desplaza. Cosa que estoy de acuerdo, pero en realidad lo que se alude y desplaza, en todo caso, en la refalosa, es la denuncia, digamos, es que a través del uso de la voz del otro, al cederle la voz al enemigo, se produce un efecto de denuncia sobre la monstruosidad de ese enemigo, que a su vez representa a todos los federales. Eso es lo que se desplaza y se alude, ¿no? El régimen rosista y sus matarifes. No
el lenguaje en sí del poema, porque el lenguaje es recontra explícito, al revés, uno de sus compañeros dijo, no hay nada que descifrar en el poema, y estoy absolutamente de acuerdo, digo, lo que se desplaza es la denuncia, pero en relación con el lenguaje del poema es recontra explícito, ¿no? Entonces, frases como, este sentido nunca se dice de manera directa, a mí me parecen un poco confusas en el marco de la refalosa, ¿no? O por ejemplo, cuando el primer ejemplo que dice, la idea es situar al receptor en la vida íntima y cotidiana en la que se halla. No, en realidad no, porque al revés, no hay cotidianidad en ese contexto, ¿no? No hay cotidianidad posible, ni vida íntima, está todo exhibido, está todo expuesto, ¿no? Hay pura exterioridad en todo caso. No hay ninguna voluntad de interiorizarse ni en el mundo del enemigo, ni en el mundo de la víctima, ¿no? En una guerra no hay espacio para lo íntimo, podríamos decir. O dirías Kasubi. Por otro lado, también, no lo mencioné como ejemplo, pero lo digo acá, no lo cité como ejemplo, hubo muchas referencias a la idea de la refalosa como viaje, digamos, tratando de retomar ese aspecto de Piglia. Entonces, de nuevo, refuerzo, hay que elegir qué retomamos de los textos de la bibliografía y hacer un uso estratégico e inteligente de esos textos, porque en la refalosa me parece, no hay viaje, digamos, no hay viaje ni hay desciframiento, está todo expuesto. Entonces, Piglia propone dos modos de narrar. Dice, a mí se me ocurren estos dos, no dice, son los únicos dos modos de narrar que existen. Entonces, si a nosotros no nos cierran ninguno de esos dos modos, no los mencionamos, digo, no hay por qué tratar de hacer cuadrar todos los textos con todos los textos, ¿entiende? Entonces, eso, ¿no? Seleccionemos lo que a nosotros nos sirve para nuestro argumento. Y como último ejemplo, también cité brevemente, digo, solo para hacer un matiz, un trabajo que es muy bueno desde el punto de vista del recorrido crítico que hace, que aparecen citas a Schwartzman, a Ludmer, a Lamborghini, a Solavere, cosa que me parece que es excelente, ese interés y esa voluntad de recorrer, pero al mismo tiempo lo que se pierde un poco en el trabajo es justamente la voz propia. Entonces, de nuevo, me parece que ahí es mejor privilegiar una definición, ¿no? Y algo que a mí me sirva para decir lo que yo quiero decir sobre ese poema, más que dar cuenta de todo lo que leímos sobre ese poema, ¿no? Más allá de que lo hayan leído, digo, yo no termino por ejemplo, en esa cita no termino de entender qué es, ¿no? Más allá de que está mencionado, bueno, a dónde va, cuál es el punto que se quiere marcar en relación con toda esa bibliografía, más allá de que el trabajo, que es muy bueno, sí haga un punto, ¿no? Quería dar como ejemplo justamente esta cuestión de concentrar muchos autores, muchas citas bibliográficas, justamente para pensar siempre qué citamos y por qué. Así que esto hasta acá, la refalosa y mis devoluciones. Y bueno, y nos vemos ahora corto, nos vemos en breve con El Matadero y Gabriel Giorgi. Hasta luego.